Leamos como introducción a Hechos capítulo 26 algunos versículos del capítulo 25. Leeré desde el versículo, 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sus acusadores. En la lectura pasada dije acreedores. Como he tenido tantos, se me trasladó la palabra inconscientemente. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ay, qué rico quedarnos en ese versículo 19 toneladas de minutos, pero no. Vamos de paso. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que les custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Bien, veamos entonces ahora lo que en Hechos 26 Lucas nos narra. Recuerden que Lucas ha sido muy generoso, guiado por el Espíritu Santo, para enseñarnos tantas cosas acerca del peregrinar de los apóstoles y del testimonio del Espíritu Santo a través de ellos, que definitivamente esas son de esas cosas que uno jamás podrá pagar. Entonces Hechos 26 comienza de esta manera. Entonces Agripa dijo a Pablo: no podemos dejar pasar por alto lo que está ocurriendo. Es que Pablo está haciendo defensa de su fe en las altas cortes romanas de la época. Es que es Agripa el que se interesó por escuchar a Pablo. Él pudo haberle dicho a Festo: no, pero ¿para qué nos vamos a poner a escuchar esas cosas? Ya peló, pues que se vaya para allá. No. Esta alma cautiva por el sistema del mundo, a través del Imperio Romano, de Agripa, clamaba desde adentro querer escuchar algo. Lástima que por lo menos escrito no quedó, se haya hecho mella el mensaje de Pablo hasta llevarlo al arrepentimiento. En fin, allá sabremos cuando lleguemos. Entonces Agripa
dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Ahora Pablo va a hablar bajo autoridad. Es que Pablo no irrumpió gritando y dando voces como hacían sus acusadores. Es que es Agripa, el rey invitado a escucharlo, el que le está dando permiso para hablar. Te recuerdo que una de las cosas que hemos estado aprendiendo de Pablo en este trasegar es orar siempre en sujeción a la autoridad delegada. Se te permite hablar por ti mismo, a tu favor. Pablo no necesitó de un tértulo para que lo defendiese, no. Pablo precisamente está aquí en este momento haciendo defensa de su fe, completamente consciente de lo que está haciendo. Pablo entonces, extendiendo la mano, en las costumbres de la época era un saludo a quien le había dado la autorización, en este caso Agripa, al rey. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, su apología, la misma. Vamos a ver que Pablo no cambia en su defensa lo que ha venido diciendo en cada uno de los escenarios donde le ha tocado hablar acerca de su fe en Cristo Jesús. Miren cómo comienza el respeto. Es errado el concepto que algunos tienen de que Pablo era un hombre brusco. Por el contrario. Es más, a Pablo fue quien se le permitió hablar del amor, del ágape, en 1 Corintios 13. De la mansedumbre y de la ternura. Creo que en 2 Corintios capítulo 10. Entonces mírenlo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Ese me tengo muestra la educación que Pablo tiene al referirse al rey. No le dijo incircunciso, pagano, idólatra, como algunos irrespetuosos lo hacen cuando se refieren a los gobernantes. Por lo contrario, dice, me tengo por dichoso. La palabra para dichoso acá es una palabra tan hermosa. La encuentra usted en Mateo capítulo 5 y varias veces en Apocalipsis cuando se traduce la palabra bienaventurado. Dichoso aquí es bienaventurado, es Macarios. Da la idea de un lugar donde la felicidad es completa y a donde uno es invitado y no tiene que llevar absolutamente nada. Bienaventurado, dichoso, oh rey Agripa. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que este hombre era conocedor de las costumbres judías. No era un neófito como lo era Festo. Recuerden que Festo, perdónenme la expresión tan paisa, este proceso se le volvió una papa caliente. No sabía qué hacer, no conocía las costumbres de los judíos, mucho menos de los creyentes cristianos. Y está buscando, como acabamos de leer al finalizar el capítulo 25, que escribirle precisamente al César, Augusto, de por qué se lo está enviando. Es más, él mismo acaba de admitir que ningún hecho digno de muerte Pablo había cometido. No entiendo por qué no lo soltó. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, le dice Pablo, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Pero créanme, Pablo está realmente feliz. Es que como es bueno uno dar defensa de la fe frente a personas que por lo menos conocen el trasegar, de que haya de defenderme hoy delante de ti, dice entonces Pablo, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, que no eran pocas ni livianas. Recordemos, se le acusaba de sedicioso contra el Imperio Romano, que si se le probaba era un delito de una para la muerte. O en el aspecto religioso se le acusaba de profanador, porque recordemos que se había dicho que había introducido en el templo de Jerusalén a un pagano, a un gentil, a una persona no judía. Falso también eso. Se le acusaba de ser cabecilla de la secta de los nazareos. Hombre. Se le acusaba además de blasfemo,
porque decían que él enseñaba contra la ley de Moisés y contra las costumbres judías. Ninguna de las cosas es cierta. Y además de agitador. Y recordemos que ninguna de estas cosas se le podía probar. Por eso dice Pablo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Entonces miren que Pablo muestra la razón de su alegría, y era que Agripa sí conocía por lo menos de la religión judía. Miren, es interesante, a pesar de que Agripa conoce, por sus hechos sabemos que ni le importaba ese conocimiento que tenía. Por lo menos a nivel personal, era solo uno de los asuntos más que Agripa, como funcionario del imperio, conocía. Pero de ahí a que haya afectado su vida íntima, por sus hechos nos muestra que no. De hecho, la señora que lo estaba acompañando, que era su hermana, tenía una turbia y tórrida relación con él. Pero Pablo no echa mano de eso para juzgarlo. Él empieza a exponer, porque precisamente por los enfermos fue que vino, dijo el Señor Jesús, y no por los que se creen aliviados. Aquí nos muestra Pablo que ese orgullo religioso que a algunos nos entra después de llevar algunos añitos o hasta apenas meses en el Señor Jesucristo, se nos olvida de la cloaca de donde el Señor nos sacó. Y empezamos a mirar por encima del hombro a los demás como si nosotros fuéramos, pues, mínimo la Virgen María. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Esas costumbres y cuestiones, Pablo se está refiriendo a las disputas y a las controversias que a nivel interno entre los judíos existían. Tú y yo ya sabemos por lectura juiciosa que, por ejemplo, los saduceos, siendo judíos, no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí. Entendemos entonces que había muchas disputas y controversias entre las costumbres judías. Tantas facetas en conflicto entre ellos mismos. ¿Y saben qué? Agripa las conocía. Por lo cual, te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, como Pablo sabía que Agripa conocía la importancia, o por lo menos el énfasis y la seriedad con que los judíos trataban sus cosas, le pide paciencia, porque tal asunto no se puede hacer en un corto disertar. ¿Y saben qué? Pablo encuentra aquiescencia en Agripa y puede hablar a sus anchas. Esto me recuerda a algunas personas que quieren conocer acerca de la fe en un santiamén, en un 2x3, y no se detienen, por lo menos a escuchar el mensaje del Evangelio del Reino bien transmitido. Todo es de afán. Algunas personas, con respecto a la salud de su alma, la tratan como a su vehículo. Les empieza algún ruido por allá en la transmisión, o en la caja, o en el motor, o en la suspensión. Y ahí tienen el ruido. Y van al taller. Y el ingeniero mecánico o el mecánico les dice, no, usted debe dejar el carro aquí por lo menos 8 días. Ah, no, yo no tengo tiempo. Y se van con el ruido, claro. Por allá se les pega una varada bien tremenda, los deja tirados en carretera. Y algunas personas pensamos, ilusamente, que nuestra alma la podemos tratar con pañitos de agua tibia y todo tiene que ser de afán. Escuchamos de una conferencia que dura 1 hora, no, y ya nos desmotivamos. Se la bajan a 50 minutos, no la pueden hacer más cortica. La logramos bajar a 45 y todavía es muy largo. Pero una de 30 todavía es demasiado tiempo. Usted sabe, John, que yo soy una persona muy ocupada y no puedo hacer eso. ¡Listo! Y entonces bajamos las cosas a cápsulas de 5 minutos. Pero tampoco tienen tiempo. Yo sospecho que se le está hablando a alguna persona que necesitaba escuchar esto.
Pero este Agripa, un pagano, sí tiene la paciencia. Se comporta como oidor mejor que algunos creyentes. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y comienza Pablo a hablar. Miren qué interesante. Mi vida, pues, desde mi juventud. Pablo nos va a mostrar que su vida era un libro abierto, que tenía muchas páginas difíciles, pero no las ocultó. Cuando Pablo dice desde mi juventud, nos está contando que desde su juventud se consagró a los asuntos de Dios desde muy temprana edad, en los caminos del judaísmo. Por eso él dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. Esa juventud que Pablo transitó por los caminos religiosos judíos es bien interesante. Es que recordemos que Pablo, sí, claro, él nos va a aclarar más adelante que consideró este camino de la fe un camino hereje y por lo tanto lo perseguía. Pero es interesante que Pablo, viniendo de ser fariseo, digámoslo entre comillas, una persona buena a nivel religioso, cuando tuvo ese encuentro personal que nos va a narrar con el Señor Jesús, no cayó en la trampa de aquellos que, considerándose buenos porque no han cometido pecados muy groseros, piensan que el haber llegado a Jesús era, como venían siendo buenos, se volvieron más buenos por conocer al Señor Jesús. Grave error, craso, porque es que uno resulta necesitado de la salvación no por los pecados que cometió, sino por la raíz de pecado bajo la cual nació. Sí, así como lo escucha. Entonces, muchas personas hoy en día consideran que como no son asesinos o comerciantes en cosas ilícitas, de esos pecados así, esos malucos turbios, piensan que llegaron a Jesús y venían siendo buenas y se volvieron más buenas. Craso error, vuelvo y repito. Uno es malo hasta los tuétanos desde el día en que nació y cuando va creciendo se vuelve peor. Entonces por eso Pablo empieza desde el principio, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. Nos está hablando desde su juventud y dice que Pablo se crió prácticamente estudiando en Jerusalén, aunque sabemos que es de Tarso, así que nos muestra que es un judío de pura cepa, y en Jerusalén, en la capital judía. Pero miren a quienes empieza a llamar como testigos de su juventud. Mi vida pues desde mi juventud, está hablándole a Agripa, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es decir, todos los que se ocupaban en las labores religiosas judías, desde el sumo sacerdote hasta el último de los servidores del templo, y además en las sinagogas regadas por todo el territorio, sabían quién era Pablo antes de su conversión. Mi vida la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, este Pablo, cuando dice que la conocen todos los judíos, les habla a estos judíos que lo están acusando, que aunque ellos quieran negarlo, no pueden tapar los hechos de la vida de Pablo con un dedo, porque ellos sabían que Pablo estuvo al servicio de la religión judía. Y por eso dice, si quieren testificarlo. Aquí Pablo es incisivo, mete allá el punzón hasta donde duele. Ellos, que son sus más acérrimos enemigos, a la vez, si quisieran, pudiesen ser los mejores testigos a su favor. Pero ya sabemos que de eso no quieren estos judíos. ¿Pero qué iban a querer testificar estos judíos a favor del apóstol? Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, porque ciertamente recordemos que Pablo era irreprensible en cuanto a las rigores del fariseísmo. Eso ya nos quedó muy claro allá cuando leímos Filipenses juiciosamente y renovamos entendimiento hace unos años.
Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Recuerden que los fariseos se denominaban los separados. Y Pablo era de esta faceta de la religión judía. Y ahora comienza a decir Pablo: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí está aclarando, es que tremendo este Pablo para litigar. Cuando dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, inmediatamente está descartando que no lo están llamando a juicio por profanar el templo, ni por ser un sedicioso contra el imperio romano, ni por ser un hereje contra la ley judía. Nada de eso. Realmente a mí me están llamando, es lo que está diciendo Agripa, Pablo, por la promesa que Dios hizo. Esto aquí es muy interesante. ¿A qué promesa se refiere Pablo? Primero, a que el pueblo judío, como pueblo de Dios, sabía que un Mesías habría de llegar. Y también sabían acerca de la resurrección, de ese Mesías y de los que en él creyeran. Entonces, Pablo, que está ante el tribunal romano, con altas autoridades como Agripa y como Festo y como los tribunos y como los hombres nobles de esa ciudad. Pablo, estando en ese tribunal humano, ¡tlum!, les hace dar un salto al nivel más alto de la existencia de tribunales. Y habla de Dios y de sus promesas. Promesas que, dice Pablo, hizo Dios a nuestros padres. Entonces, de una vez, Pablo sí tiene pruebas que aportar acerca de las promesas hechas por Dios a los judíos. Así se esté defendiendo en un tribunal romano. Porque todas esas promesas que Dios ha hecho a los padres judíos, de los judíos, son verificables todas en las Sagradas Escrituras conformadas por los textos sagrados judíos. Entonces dice, por eso es que soy llamado a juicio. Entonces, así Pablo deja por fuera de competencia al tribunal humano y romano donde está siendo acusado, porque en ese tribunal no hay fundamentos para juzgarlo. Y le está avisando de una vez a los judíos que le escuchan y que son sus acusadores, que Dios está al tanto de que van en contravía con sus promesas y no las quieren recibir, negándose a aceptar al Mesías y negándose a aceptar su resurrección y la resurrección de todos los seres humanos, que son cosas reales, pues porque Dios no se tomó el tiempo de escribir todo el Antiguo Testamento y dejárselo a los judíos para que ellos no lo creyeran. A eso se está refiriendo. Promesa, continúa Pablo, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¡Qué interesante! Pablo ahora no solo me está hablando de la resurrección del Mesías como tal, sino de la resurrección futura de todos los seres humanos. Cuando dice promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Entonces, aquí se mezcla la resurrección del Mesías esperado con la de aquellos que en él descansen. Y cuando Pablo habla de nuestras 12 tribus, les está diciendo tácitamente que entonces los judíos eran quienes menos deberían acusarlo, pues precisamente el Mesías y todo lo referente a él es precisamente lo que la nación judía estaba esperando. Aquí entonces Pablo está mostrando a los judíos acusadores la contradicción misma en que aquellos querían o estaban incurriendo al pedir su muerte por creer en el Mesías y por creer en la resurrección de él y de la raza humana. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Ahora, Pablo también aclara acá que es Dios a quien él sirve. Él no le está sirviendo ni a la religión judía, ni siquiera a la religión cristiana, ni mucho menos al imperio romano. Mejor dicho, Pablo está aquí diciendo, yo le sirvo constantemente a Dios de día y de noche, porque si fuera por el agradecimiento y la retroalimentación del pueblo judío, que debería ser el que aceptara esta predicación, pues ni valdría la pena tanto sufrimiento.
Entonces Pablo nos está recordando a nosotros ahora también, 2000 años después, hombre, usted y yo, ¿para quién vivimos? Porque muchos nos pasamos viviendo para quien no es o para lo que no es. Si tú y yo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y tal vez 23, los dos, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Vea, créanme, estamos apuntando fuera del tiesto. Lo que Dios necesita es que los seres humanos cristianos hoy en día, como Pablo hace 2000 años, entendamos que a Dios servimos. Y de Él es quien esperamos admiración y recompensa. Y algo interesante, vuelvo al punto, Pablo dice acá, de día y de noche. Permítamelo expresar así, de esta manera, sin horario, sin fecha, sin calendario. ¡Ja! Es que para algunos creyentes hoy en día, no hablo para quienes no creen todavía, ni han nacido de nuevo, ni tienen la mente renovada. Hablo para aquellos que, preciándose de haber nacido de nuevo y renovar su entendimiento, su trajín diario todavía es, y su trabajo diario todavía es, comer para poderse vestir y beber y volverse a acostar para volverse a levantar a comer y a beber y volverse a vestir y trabajar y trabajar y trabajar. Mejor dicho, eso es su ocupación. No, escúcheme bien. El verdadero creyente nacido de nuevo con mente renovada, vea, pongámoslo en el ejemplo de Pablo. Para Pablo, su trabajo era renovar su entendimiento y hacer que los demás renovaran el entendimiento, y su pasatiempo era hacer tiendas. La contradicción en muchos hoy en día y durante muchas generaciones es que siguen ocupados en su trabajo de hacer tiendas, y ese es su trabajo, y su pasatiempo son las cosas de Dios y el Dios de las cosas. ¿Me explico? ¿Quiere más ejemplos? Bueno, pues ya que entramos en materia, el texto me da. Pablo dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Pablo hacía tiendas, claro, con Priscila y Aquila, eran socios en el asunto. Pero eso era su pasatiempo, permítame llamarlo así, porque es que nosotros nos llenamos a veces la boca diciendo, no es que yo trabajo en tal cosa, trabajo en tal empresa, mi horario me deja completamente exhausto, yo no puedo leer las Sagradas Escrituras, 9 capítulos, para mí eso está muy lejano, no alcanzo a leer sino un versículo diario, oiga pues, un versículo diario de Proverbios y un salmito por allá, y me escucho de vez en cuando una píldora y después una prédica cuando me la aguanto porque usted predica muy largo, o prefiero oír otras cosas más light que no me comprometan tanto. Entonces, para usted, mi querido hermano y hermana, las cosas de Dios son su pasatiempo y su trabajo es su trabajo. Entonces, sin horario, ni fecha, ni calendario. Para Pablo, su ocupación y su labor son los asuntos de Dios. Y vuelvo y te repito, y su pasatiempo, hacer tiendas. Pero recordemos, volvamos al texto, hombre, es que estamos con Pablo hace 2000 años frente a Agripa. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es decir, por lo argumentado, es que soy acusado por los judíos. Prácticamente lo que Pablo le diría en país a Agripa es, ¿no le parece pues muy charro que me estén acusando por creer lo que las Sagradas Escrituras dicen y lo que Dios prometió a nuestras 12 tribus? ¿Qué? Dice Pablo. Miren qué interesante esto. Este es un versículo clave entre todas las claves de este Hechos de los Apóstoles. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces, cuando Pablo dice esto, le está diciendo a los judíos, hombre, ¿cómo se les ocurre pensar que para Dios sea imposible resucitar a su Mesías, que a la vez es el de ustedes, y a los seres humanos?
Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Además, tú y yo debemos recordar que Pablo considera la resurrección como piedra angular del cristianismo. Es que algunos cristianos se embolatan muy fácil sin darse cuenta y piensan que hablar de resurrección es quemar mucho papel. No. Había unos creyentes así en Corinto. Pablo les habla de manera severa, allá en el capítulo 15 de Corintios, del versículo 12 al 24. Se los voy a leer. Ténganme paciencia, por favor. Pablo les dice a los corintios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y entonces Pablo arremete y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. ¡Wow! Bueno, Agripa debía tener abiertos los ojos tamaño, ¿yo? Y Festo más perdido que cualquiera, porque si antes no entendía, ahora sí que menos. Pablo, de hecho, le está aclarando las palabras que él tuvo en el capítulo 25 que leímos, que Pablo hablaba acerca de un Jesús muerto, acerca del cual él aseguraba que estaba vivo. Entonces, si Festo no sabía de la resurrección, ya sí sabe. Ya no puede alegar ignorancia. Si Festo no sabía de la fe cristiana, ya sí sabía. Si Festo no sabía quién era Jesús, ya sí sabía. Entonces este versículo 8 es magistral. ¿Qué? Está en signos de admiración. Y luego en la interrogación dice: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora, Pablo está hablando a Agripa en un tribunal romano, pagano, pero son judíos los que lo están acusando. Pero aquí en Corinto, en el pasaje que acabo de leer, en su mayoría una congregación de gentiles, también estaban resbalando con respecto a la resurrección. Entonces tenga mucho cuidado, amigo y amiga. Miren que las cosas se nos van volviendo. Mejor dicho, esta defensa de Pablo ante este tribunal nos deja a nosotros también convictos si no creemos en la resurrección de los muertos y en el Mesías que resucitó de entre los muertos y que resucitará a aquellos que en él crean. Escuche, nuestra labor no es bañarnos y vestirnos cada vez que vamos a ir a un servicio evangélico. Nuestra labor no es cantar bonitas canciones. Nuestra labor no es comportarnos buenamente. Nuestra labor es creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras hablan de que Jesús resucitó. Amigos, es que Jesús resucitó. E igualmente, todos aquellos que en Él crean, resucitarán para Él en su venida. Así de sencillo. Si nosotros estamos jugando a la iglesita, estamos más dignos de lástima que Festo. Yo ciertamente había creído mi deber. Mire qué interesante. Ese yo con el que Pablo inicia esta frase. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando Pablo habla de ese yo ciertamente, Pablo nos está contando que él estuvo en las mismas de sus acusadores, cuando siendo fariseo también consideraba que era una herejía
que Jesús era el Mesías y que éste hubiera resucitado entre los muertos. Es decir, si alguien entiende en este tribunal, en Cesarea, lo que está ocurriendo, es Pablo. Él ciertamente había creído su deber. Su creencia de entonces, que teóricamente creía en la resurrección como fariseo, porque los fariseos, recordemos que creían en la resurrección, no pasaba a la práctica y por eso se opuso al camino, con C mayúscula, refiriéndome a Jesús, y perseguía a los que en Jesús creían. Pablo le está diciendo a sus contradictores: los entiendo. Yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es que no fueron poquitas las que hizo. Y contra, no a favor, como ahora lo estaban haciendo ellos. Y contra el nombre de Jesús de Nazaret y todo lo que se relacionara con él. Mejor dicho, Pablo tenía fobia. Y entonces dice él: lo cual también hice en Jerusalén. Y no solo en Jerusalén, como tú y yo ya sabemos, sino en todas partes en donde le daban oportunidad de levantarse en contra de aquellos que en Jesús creían. Y ahora Pablo pasa a narrarnos algo muy triste, pero real. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Oiga, nuevamente, el yo, esto le da mucha fuerza a su defensa. Pablo está aportando pruebas a su proceso. Los encerré en cárceles, escuche bien, los privó de su libertad, así como él estaba siendo preso ahora. Y a muchos, recordemos que con razón le era difícil a Pablo ser aceptado por el cuerpo de creyentes cuando intentó ir a ellos como converso ya. La gente decía: no. A muchos de los santos. Qué calificativo tan hermoso. Calificativo de santos que a muchos asusta hoy en día, porque consideran que no pueden ser santos, porque han sido marcados por tantas taras religiosas tradicionales que circunscriben la santidad a unos pocos beatos. O sospechosamente también lo hacen diciendo: yo no puedo ser santo, para justificar su falta de consagración a Dios. No, Pablo dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Esos poderes eran cartas que lo autorizaban a tal fin. Y cuando se refiere a los principales sacerdotes, era la casta suprema de la religión judía. Y dice: puedo notar el tono de tristeza de Pablo. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¡Wow! Está en plural. Nos está aclarando entonces que Esteban no fue el único asesinado por ser de Cristo, con la aquiescencia de Pablo. Yo di mi voto. Literalmente es eché mi voto. Consistía en una piedrecita pequeña, suave, era redondita. Y se utilizaban dos colores, el blanco y la oscura. La blanca era para decir: doy mi voto para que sea absuelta esa persona. Y la oscura era para que sea condenada. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Sabes? Quiero dejar ahí por hoy, para no ser acusado de una prédica larga. Se la dejo ahí en 39 minutos. No creo que eso quite mucho de nuestro tiempo, ni para renovar entendimiento. Creo que hasta nos deja con hambre. Y quiero invitarte con mucho ágape, créemelo. El ágape no nubla el conocimiento. Para que sepas que 9 capítulos es lo mínimo que un alma sedienta debe leer. Solo para quedar medio satisfecha. Renovar entendimiento. La clave para nosotros empezar a reemplazar tanta basura que fue incorporada a nuestra mente desde pequeños
por lo que las Sagradas Escrituras, que es la verdad de Dios, nos dicen. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.